Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Isaías 53. Isaías 53 dice así la santa palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino a la cruz para tomar en Él nuestras culpas, nuestros pecados, y pagar por ellos el justo castigo que nos traería a paz contigo. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, porque nos ha revelado la gloria de la cruz. Jesucristo lo dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente, Señor, no te conocíamos. Y ahora nuestros ojos te ven y nuestros oídos te escuchan por tu Santo Espíritu con el cual nos has sellado. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, que escuchan conmigo tu voz, tu palabra. Y Señor, sea tu salvación también para los de nuestra casa que no te conocen, para nuestra descendencia, Señor, y para tantas generaciones. Padre, edifica la fe de tu pueblo, Señor, es mi petición esta noche. Y recuérdanos y llévanos día con día nuevamente al Evangelio, al hermoso Evangelio del poder de la salvación que hay en Cristo Jesús en la cruz, muriendo por pecadores y resucitando al tercer día de los muertos para ascender al trono y enviar tu Santo Espíritu con la verdad del Evangelio. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, el verso 7 en adelante, quisiera ver el 7 y el 8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, este siervo que iba a ser afligido, oprimido, sufriente, el siervo sufriente. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Estamos obviamente con un profeta hablando de un hecho que iba a suceder. Sin embargo, aquí dice, fue oprimido y afligido, porque así sería, ¿sí? El hecho es que nosotros sí podemos ver que así sucedió, pero en ese momento el pueblo de Dios no lo podía ver. Bendito sea el Señor que por su Santo Espíritu nos hizo ver esta realidad ya cumplida en Cristo en la cruz. Oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo pasó por dos tribunales religiosos,
dos juicios religiosos y dos juicios políticos. Herodes, Pilatos y el sumo sacerdote, recordemos esto, y pasando estos juicios, en realidad no hubo culpa en él, y sin embargo, él no abrió su boca, él no se defendió, él no mandó llamar a los miles de ángeles que podía llamar para que lo rescataran, o simplemente para que el juicio de Dios cayera sobre todos los que estaban haciendo el mal sobre él, porque esto era el perfecto y eterno plan de Dios, nuestro bendito Salvador, nuestro Padre. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Juan 1:29 nos dice Juan el Bautista acerca de Jesucristo: He aquí el Cordero de Dios, que viene a quitar el pecado del mundo. Mis amados, Jesús vino a quitar el poder del pecado del mundo. Vino a quitar no solamente el poder para nuestras vidas, sí, que ya no tiene autoridad Satanás sobre nosotros, porque ahora vivimos bajo la verdad, no bajo la mentira, pero también vino a quitar como cordero en ese sacrificio perfecto para cumplir la justicia perfecta de Dios. Vino a quitar también toda condenación que nuestros pecados requerían ante Dios, puesto que nuestra culpa fue pagada en la cruz. Un Dios santo y justo que exige el pago. Él no deja por inocente al culpable, pero en Cristo, tú y yo, amado hermano, hermana, estábamos siendo liberados de la condenación venidera y obviamente del juicio eterno en el infierno. Bendito sea el Señor. Pero Él no abrió su boca. Versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta esto? O sea, por opresión y juicio fue quitado. Jesús, por la opresión que había ya de nuestro pecado ante la santidad que exigía una justa retribución. Y dice la palabra de Dios, por opresión y juicio. Nuestros pecados ameritaban el juicio. Estábamos sujetos como hijos de desobediencia, como hijos de la ira de Dios, igual que todos los demás, estábamos sujetos a. Pero sin embargo, Jesucristo vivió una vida en perfecta obediencia al Padre y como oveja, callado, fue el sacrificio que Él mismo nos dijo en Juan 10, nadie me quita la vida, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Lo cierto es que el Padre había enviado al Hijo, pero el Hijo voluntariamente también se estaba entregando como sacrificio perfecto y único posible para apaciguar la ira de Dios. Por eso es propicio a nuestros pecados. Esta propiciación para nuestros pecados, para cumplir la perfecta justicia, y por eso es nuestra justificación solamente en Él, para poder tener libre acceso ante la santidad de nuestro Padre Dios. Dice, por opresión y juicio fue quitado de la tierra de los vivientes. Pero hace una pregunta ahora el profeta: ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Mis amados, a ti y a mí nos correspondía la ira de Dios, a ti y a mí nos correspondía el juicio, a ti y a mí nos correspondía totalmente el infierno. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, en su abundante gracia salvífica, el plan redentor se consumó en Cristo y Él nos estaba adquiriendo, comprando a precio de sangre para nuestro Dios. Mis amados, esto es glorioso. ¿Sí? ¿Quién tuvo en cuenta
que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. Mis amados, nadie en ese momento, nadie, hasta que resucitó de los muertos y que entonces el Señor se presentó nuevamente ante sus discípulos y sus apóstoles. Versículo 9, continúa diciendo el profeta Isaías: se dispuso con los impíos su sepultura, se dispuso con los pecadores su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. O sea, fue puesto en una sepultura, como cuando entró el pecado al mundo, entró la muerte, porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que mata, pone el veneno y hay muerte. Y Jesús terminó en una tumba. Y ciertamente como un pecador, como muere, a eso se está refiriendo el profeta Isaías. Pero además, José de Arimatea puso su tumba y era un hombre adinerado, rico, que entregó esta tumba y es ahí. Por eso dice, con el rico fue en su muerte, y dice, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo en ningún momento ejecutó violencia contra sus agresores. En ningún momento mintió o dijo alguna palabra de media verdad o un engaño ante nadie. Perfectamente vivió, perfectamente murió y perfectamente resucitó al tercer día para ascender al trono que siempre ha tenido. Nunca ha dejado de ser Dios. Él es Dios. En Jesucristo, que estaba muriendo en la cruz, es Dios encarnado. Él entregó su espíritu, le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Padre, y quedó después en una tumba. Pero al tercer día la muerte fue vencida por el poder del autor y consumador de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Él nunca mintió, nunca pecó, nunca ejecutó violencia. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Él padeció todo en nuestro lugar. Mi amigo, que no conoces la verdad que hay en el mensaje de la cruz, lo estás oyendo. Jesucristo vino a salvar a pecadores, a tomar tus pecados sobre Él, pagar por ellos delante de un santo Dios ante el cual todos nacimos en pecado y en rebeldía. Y somos pecadores, pero ciertamente cuando la benignidad de Dios se nos es manifiesta por el Evangelio de Cristo, por estas buenas noticias donde ya Satanás ya no tiene ninguna condenación de él hacia nosotros, puede tomar peso, porque el peso de nuestros pecados fue ahí y la ira de Dios fue sobre su propio Hijo para pagar en nuestro lugar. Arrepentimiento es lo que sigue. Si hemos creído, si hay una fe genuina, arrepentimiento de nuestros pecados y fe y confianza en la obra de Cristo, es el resultado del Evangelio y de la obra de la cruz. Jesucristo murió en esa cruz, sí. Algunos se atrevieron a decir, es que Dios murió en la cruz. Puedes decirlo así, porque Jesucristo es totalmente hombre, totalmente Dios. Sin embargo, para decirlo más correctamente, Jesús, hombre, murió, porque Dios no muere. Él es el autor de la vida. El Espíritu Santo que Él entregó, el Espíritu que dice, en tus manos entrego mi Espíritu, el mismo Espíritu es el que lo levantó a Cristo de los muertos al tercer día en el perfecto plan de Dios. Mis amados, es el mismo Espíritu con el cual tú y yo fuimos sellados en el día de nuestra redención, y es aquel también que nos levantará un día de los muertos, una vez que hayamos muerto, porque la muerte ha sido vencida por Cristo
y para todos los que son suyos nos ha sido dado este regalo. Resucitar para vida eterna y no para condenación, como el resto del mundo lo hará. El Señor viene pronto y el Señor ejecutará juicio y recogerá los suyos. Mis amados, gocémonos y alegrémonos y celebremos la cruz, predicando el amor y el poder de Dios sobre nuestros pecados para salvación y exaltación de la gloria de su Padre en el poder de su Espíritu Santo. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarme. Si Dios nos concede vida, mañana cerramos estos 5 días de Isaías 53. Gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes y Dios les bendiga abundantemente.